Gracias, Rafael. En realidad, cuando te escuchaba recién y pensaba, bueno, de la fuerte estigmatización que se está recibiendo, creo que ya hace mucho tiempo. En realidad ahora se coloca como más exageradamente, pero en realidad no es algo novedoso. Hace varias décadas que se ha puesto en el país como una cortina entre ¿no? los buenos, que somos los adultos, los que ya pasamos a ser adultos, somos los responsables, los que aportamos a la sociedad, los que trabajamos, y básicamente la minoridad como un problema como una situación problema, básicamente desde una situación problema. Cuesten zafar desde esa lógica y no colocar la problemática dentro de la institución y no en la sociedad en sí mismo que forma a esos adolescentes, que forma esas instituciones y que genera estos planes. Entonces, como parte de este también trabajo, la idea era que Martín pudiera vincularnos a estas situaciones que él tiene experiencia, bueno, desde una mirada de la comunicación distinta, desde una mirada comunitaria, no solo del análisis de los medios, pero también de haber participado en instituciones educativas que muchas veces tienen esta consecuencia, bueno, de hacerse cargo también de lo que la sociedad deposita en los jóvenes, y como son instituciones que van jóvenes, se multiplica, ¿no? Y lo mismo nos pasa muchas veces en los centros juveniles o en los proyectos con jóvenes, que es básicamente rápidamente pegado a un proyecto de situación problema, ¿no? Ellos, los que van ahí, me acuerdo de la murga de la mojigata, de soy menor o soy, ¿no? Si vas a la UTU sos un menor, o sea, ¿no? Esa asociación de la minoridad y del problema en relación a las instituciones, o las instituciones vinculado o reforzando esa situación que se plantea. Entonces, quizás esta mirada de Martín nos pueda también aportar en esa línea. Bueno, gracias. Yo les voy a contar un poco, teniendo en cuenta lo que decías recién, una parte de una investigación que realizamos en la UDELAR con compañeros. Yo soy de Ciencia de la Comunicación, con compañeros de Psicología y de Derecho. Y esta parte habla sobre los discursos mediáticos, las noticias, en relación a 3 hechos violentos que lo tomaron como noticia en los últimos años en los medios de comunicación. Lo que me interesaba plantear primero, teniendo en cuenta y profundizando un poco lo que planteaba el compañero recién, es la idea esta de que los medios de comunicación no nos proponen qué pensar, sino nos dicen cuáles son los temas importantes para pensar. En ese sentido, o sea, construyen una agenda que dicen, bueno, estos son los asuntos públicos a discutir. Entonces, dentro de esos asuntos públicos a discutir, tienen una cierta fuerza algunas mediaciones sociales, algunas imágenes, por ejemplo, la de menor, ¿no? Pero para pensar esto también, me parece interesante qué hacemos con esas imágenes. Es decir, no solo pensar qué imágenes, qué cosas transmiten los medios de comunicación, sino cómo esas imágenes luego son vividas en lo cotidiano de cualquier relacionamiento. En este caso, por ejemplo, en centros educativos. Es decir, si los medios de comunicación transmiten la idea de adolescentes relacionados con la idea de menor, violentos, y no sé qué, ¿qué hace el adulto en relación con eso? Que él conoce y está todos los días, ¿no? Teniendo en cuenta que yo me relaciono con el otro, con ese otro, pero también con la imagen que tengo de ese otro. Entonces, si construyo una imagen de ese otro que tiene relación con el miedo, más allá de que lo vea todos los días, parece como que hay ahí una cuestión importante. Entonces, me parece que, para problematizar esta cuestión de qué hago yo con los discursos que aparecen por ahí, me parece que eso sí es importante. Porque si no, estamos todos como diciendo también esta cuestión de, yo qué sé, como decía la mojigata, miramos a Tinelli pero con culpa, ¿no? O sea, esta cuestión de todos se comen los discursos mediáticos menos nosotros, y creo que tiene que ver con el tejido social. O sea, los discursos mediáticos toman muchas cosas que aparecen en la sociedad. Entonces, tomamos 3 hechos, decíamos, que las noticias tomaron como hechos importantes de violencia en centros educativos. Estos fueron el problema que hubo en el Liceo 38, el problema que hubo en el Liceo 19 y la rateada que se decía por Facebook. ¿Por qué tomamos estos 3? Porque fueron
de los que tuvieron más repercusión mediática, pero además nos planteaban la posibilidad de pensar el antes, el durante y el después. O sea, antes pensábamos, bueno, vamos a tomar el ejemplo del Facebook, donde se plantea la posibilidad, el antes de un hecho violento, el cual nunca sucede, pero de los discursos mediáticos se plantea eso. Entonces, lo que empezamos a analizar es, lo primero que se hace es darle como mucha importancia a la cantidad de jóvenes que se suman a la idea de rateada, ¿no? A pesar de que hay 25.000 jóvenes que se suman en pocos días, empieza fuertemente por un lado, a quien se va a hablar es con las autoridades, nunca con los adolescentes que están hablando a través del Facebook, solo toman algunas de las cuestiones que aparecen en el muro de Facebook. Es interesante porque, ¿qué pasa? Cuando yo empiezo primero no le doy voz y después tomo algunas de las cosas que suceden como no motivos para hacer lo que hago. ¿Sí? Los motivos que se expresan en las noticias en relación a la rateada es no quiero ir porque no quiero ir. Por lo tanto, ahí aparece la idea esquematizante de sociedad, ¿no? O sea, no hay una idea de qué pasa atrás, que los centros educativos, qué pasa que los gurises no quieren ir o no quieren entrar, sino no quieren ir porque no quieren ir. Por lo tanto, esto está complicado. Entonces, lo que se hace es, a través del discurso, es empezar a hablar con los adolescentes que algo tendrían que hacer. Entonces, lo que le proponen desde los medios de comunicación es que por qué no juntan alimentos no perecederos. Y los gurises lo toman como iniciativa. Lo que es interesante acá es cuando no se puede acercar un motivo a un motivo adulto, se culpabiliza. Ahora lo llevamos a un lugar adulto, ¿tá? Lo llevamos a que juntemos alimentos no perecederos. Entonces ahora puede llegar a estar un cacho mejor, ¿no? Esa idea empieza a aparecer a través del coso de Facebook. Pero después otra cosa que empieza a aparecer todo el tiempo es el alerta. De 10, 12 noticias, un porcentaje muy amplio empieza a aparecer a decir, bueno, alerta de patrullaje en la zona de Parque Valle, que es donde se va a juntar los jóvenes. El comisario de la zona está viendo no sé qué. Esta cuestión plantea una cuestión de que la única razón es que los gurises se iban a juntar ahí. O sea que cuando un grupo de jóvenes se junta en un lugar, hay que estar alerta. Esa es la otra idea que parece surgir de ahí. Si bien estoy dando como una cuestión media como esquematizante, porque por el tiempo me gustaría plantear como 2 o 3 ideas en cada una de estas cosas. Después planteamos la noticia del Liceo 38, acá cerquita, en cuanto al durante. El Liceo 38 fue el que tuvo más repercusión mediática en cuanto a salieron noticias en todos los formatos. Pero nosotros tomamos solo los 4, para analizarle el discurso, los 4 días posteriores a la noticia. Lo que pasa acá es, se refuerza fuertemente las acciones. Los gurises salen, se enojan porque no hay recreo, vuelven, rompen las cosas, no sé qué. A reforzar estas acciones también, de nuevo, yo cada vez que refuerzo las imágenes en relación a acción, disminuyo la idea de reflexión. No lo hago por un no motivo. Pero este no motivo, esta idea de estallido de violencia, la cuestión de como tira una cosa y se rompe, se hace añicos, estalla la violencia, se asocia rápidamente desde otros discursos a todos los días es igual. Entonces, hay una contradicción todo el tiempo hay un estallido de violencia, pero al mismo tiempo todos los días es igual. Por lo tanto, ¿no? Se asocia a algunos personajes, a algunos estudiantes a violentos y al liceo en relación a violencia. Cuando ¿no? es bien dispara una cosa con la otra. Pero además, y tomando en cuenta lo que hablabas vos en cuanto a cómo se tratan algunos conceptos, es interesante ver en las noticias el discurso cuando empiezan a contar la anécdota, lo que sucede en el liceo. Al principio los estudiantes salen al recreo y sigue la noticia, la directora no dejó el recreo no sé cuánto, no dejó hacer el recreo, los revoltosos pasan a hacer no sé cuánto. Pero cuando llega la policía y hay un enfrentamiento, los menores toman cosas. Eso todo es en la misma noticia, ¿no?
En 3 acciones pasan a ser estudiantes revoltosos menores. Parece que como interesante en cuanto a qué lugar le damos a cada uno, ¿no? Y por último, era como contarles la del Liceo 19, que se plantea el después. Toda esta parte de las noticias se plantea en relación a a denuncias que hacen los docentes, y básicamente los docentes son los que toman la acción de que no se puso la reja ni el 222 prometido. Y acá es interesante también porque es esta cuestión en relación de lo que hablábamos hoy. ¿Qué hacemos con los discursos mediáticos? La relación entre texto y contexto. Esta relación que es dialéctica todo el tiempo, ¿no? Cómo después estas cuestiones de violencia ejercen cuestiones de exclusión. Si la institución educativa se siente interpelada por un hecho de violencia, lo que va a hacer es intentar sacar ese hecho de violencia, ¿no? Y dónde poner el afuera empieza a ser importante, ¿no? En este caso, ¿no? Intentamos poner reja, ponemos todo lo que tiene que ser con portones. Eso también está bueno ver cuánto nosotros hacemos con esas cosas, ¿no? Y acá es interesante porque empiezan a aparecer los discursos de noticias como la prensa como otro personaje. Entonces empieza a decir, bueno, a ver, los medios dicen que los medios dicen, como si los medios fueran una entelequia, no existen, los medios dicen que los chilenos se quejan por distintas cosas. Entonces, por ejemplo, una chilena dice, nos trataron de chorro y de violentos porque estamos en el liceo y ahora tenemos problemas en el barrio, ¿no? Es esta relación entre qué hago yo con los discursos noticiosos. Entonces me gustaría como leer algunas de estas cosas que tienen que ver con el estoy en un lado o estoy en el otro. Algunos medios expresaron que el centro educativo había entrado en estado de guerra. Ahora los estudiantes no quieren ser estigmatizados. Creo que nos mostraron como unos malandros y no lo somos. Y algunos admitieron al decir que soy del liceo me trata mal en mi barrio. Los medios como personajes aparecen como una entelequia. Los medios hablan de los medios como si no fueran parte de los mismos. Desde los vecinos y adolescentes aparece la necesidad de manifestarse dentro del encuadro noticioso para apartarse una imagen que se consideran equivocadas. O sea, se visualiza como un nosotros y unos otros. La cuestión de está por un lado los adultos y los adolescentes, la policía y los estudiantes, los vecinos y las personas de todas las edades que viven en asentamientos, los jóvenes pertenecientes a centros educativos y algunos otros pocos jóvenes ajenos al centro. Entonces acá, como ejemplo de cómo este discurso estigmatiza, me gustaba una pequeña entrevista que sale en relación a que después van a hablar con gurises que están ahí en relación, ¿no? Que están en la frontera, ahí en la vuelta, que son los nuevos culpables porque ponen la reja y sin embargo el problema del liceo había sido porque unos gurises habían entrado, así lo denominaban los medios de comunicación, con armas blancas. O sea, eran gurises que eran estudiantes. Por lo tanto, pero después el culpable siempre intenta ser el de afuera. Entonces, esta cuestión de... El periodista le pregunta, ¿por qué jodés? Porque encara. ¿Qué encara? No sé, está de más. Dicen que te parás en la puerta del liceo con una barra y armás líos. Más bien, ¿fuiste vos el de las armas? No tengo nada que ver con eso. Esos son del liceo. ¿Estudiás? ¿Tus padres? No estudio. ¿Para qué? Mis padres, bien. Dicen que ustedes están vinculados a la pasta base. ¿Qué encajás? No me vendas, sino encajes. Si vemos las preguntas es, ¿por qué jodés? Dicen que te parás en la puerta del liceo con una barra y armás lío. ¿Fuiste vos el de las armas? ¿Estudiás? ¿Tus padres? Dicen que ustedes están vinculados a la pasta base. Si vemos esa pregunta, vemos que están varias problemáticas metidas ahí, ¿no? Onda, la cuestión de el estudiar o no estudiar, la idea de la familia problemática, de la exclusión, la idea de la droga, como el consumo problemático de droga como idea complejo, la idea del uso del arma. Y si vamos a cómo describe, lo describe con, ¿no? Básicamente con una estética, digamos, más relacionada a, bueno, al gorrito y no sé qué, no sé cuánto. Este parece ser cómo se plantea la cuestión más esquematizante. De todas formas, a mí me gustaría volver a repetir lo que decía al principio. Me parece que los medios
de comunicación plantean una relación con la gente y uno tendría que empezar a pensar qué hace con esos discursos. Y estas pequeños análisis que podemos contar hoy, parece que muestran por lo menos la idea de decir, bueno, a ver, cuando yo recibo una noticia, ¿qué cosa me está mostrando? Esta cuestión de espectacularizar la noticia, ¿no? La cuestión de que cada vez es más noticia los programas de Chimentos y cada vez la noticia se parece más a programas de Chimentos, donde le ponemos música, cosas y no sé qué, y la armamos en distintos lugares. Entonces está bueno ver qué imágenes, cuáles son esas imágenes, qué sentido tienen esas imágenes cuando nosotros escuchamos, vemos y después qué hacemos en la relación cotidiana con el otro.